Muy bien, bienvenidos a esta primera clase de biología del primer trimestre, primer parcial. Hoy vamos a tratar el tema de la biosfera y su estructura como un punto de repaso esencial para comprender los temas que empezaremos a estudiar formalmente a partir de la semana número 3 de este periodo. Recordemos que estas dos primeras semanas son 2 semanas de repaso muy importantes porque estaremos evaluando en forma diagnóstica y exploratoria los conocimientos que traen de años anteriores y los que vamos adquiriendo o refrescando en la medida que vamos avanzando con estas clases. Estamos planteándonos un objetivo bastante interesante: explicar el concepto de biosfera atendiendo a sus características y constitución. De eso vamos, o sobre esto vamos a trabajar en esta. No, empezamos preguntándonos, ¿qué es la biosfera? Por supuesto que este es un punto que hemos tratado en años anteriores en la materia de ciencias naturales. Es la parte de la Tierra en la que habitan los organismos vivos. Es una capa delgada sobre la superficie del planeta de irregular grosor y densidad. Y aquí nos hacemos la pregunta, ¿cómo que una capa delgada y es donde vivimos los seres vivos y yo soy bastante grande? Bien, si comparamos el espacio en el que hay vida en el planeta con el tamaño del planeta, es una capa muy delgada. Bien, y vemos en esa figura muchos animales, vemos un verde pasto, pequeños arbustitos, y lo que no vemos que está allí presente que tiene vida, bacterias, microorganismos y cualquier cantidad de cosas. Todo eso constituye la biosfera. Si nos damos cuenta, están en el aire, en el agua, en la tierra. Vaya, más adelante veremos cómo estos elementos constituyen a la biosfera. Pero ¿de dónde a dónde se extiende la biosfera? Bueno, podemos hablar de tres, vamos a decir, capas: biosfera, ecosfera y ecosistemas. Pero nos vamos a centrar en la biosfera porque de hecho los ecosistemas los vamos a estudiar como objetivos aparte ahora en la primera unidad de biología. Ya dijimos que la biosfera es el conjunto de seres vivos que viven en la Tierra, pero fíjense ustedes, como en la imagen anterior, aquí los podemos especificar más. Si nos damos cuenta, vemos aquí un pequeño recuadro donde están los microorganismos que no se ven a simple vista. Vemos en este círculo, en esta parte del círculo, vemos lo que a simple vista sí está, que son las plantas, los animales que conocemos. Pero del lado izquierdo, microorganismos, que incluso pueden ser algas microscópicas que nosotros quizás no vemos tan fácilmente. No son necesariamente animalitos, pero son seres vivos. Todos coexisten o coexistimos en el planeta. De tal manera que la biosfera se extiende entonces aproximadamente entre 8 y 10 kilómetros por encima del nivel del mar y varios metros por debajo del nivel del suelo, hasta donde pueden penetrar las raíces, pero persiste hasta mucho más allá, ya que se han encontrado bacterias en grietas en las rocas en profundidades de hasta 1 kilómetro. En términos generales no podemos hablar de un grosor muy específico o, digamos, uniforme en todo el planeta, porque va a depender del sitio del planeta en el que nos encontremos, ¿ya? Pero sí podemos decir con bastante exactitud que la biosfera, una parte está en el aire, otra en la tierra, otra en el agua y otra en el subsuelo o en las profundidades del mar. De tal manera que existirán factores que la van a afectar y entonces nos hacemos preguntas. ¿Qué factores afectan a la biosfera y de qué manera lo hacen? Bien, está afectada por la posición y los movimientos de la Tierra en relación con el Sol y por los movimientos del aire y del agua sobre la superficie de la Tierra. Me detengo. Movimiento de la Tierra en relación con el Sol y por los movimientos del aire y del agua sobre la superficie de la Tierra. Todos sabemos que los movimientos de las masas de agua están realmente regidos por los efectos de interacción gravitacional entre la Tierra y la Luna principalmente, y el Sol, que es el que mayor masa tiene en el sistema solar. Dependiendo de las distancias, los giros y las posiciones, estas fuerzas de interacción generan el movimiento de las masas de agua en el planeta, levantando o bajando las mareas, como estamos acostumbrados a ver. Y de esta forma el aire también se orienta, porque las corrientes marinas y los movimientos de agua también traen consigo, por un efecto de convección,
que es un fenómeno de arrastre, por un efecto de convección, el movimiento de las masas de aire en determinadas épocas del año. Por eso, en determinadas regiones del año, periodos del año, en determinadas regiones del planeta, aparece movimiento de masas de aire específicos, generando las temporadas de ciclones, de anticiclones o los llamados huracanes. Los vientos monzónicos, que son huracanes de alguna forma también, vientos huracanados en la parte de África y Asia, y otros más. Obviamente, todo este tipo de fenómenos alteran de una u otra manera la biosfera, porque si en ellos hay vida y afectan todo donde hay vida, por supuesto que habrán cambios en la medida que ellos ocurren. Estos factores, seguimos en el punto y seguido del párrafo, estos factores, aquí nos ubicamos en el puntero, provocan grandes diferencias de temperatura y precipitaciones en diferentes regiones, ya lo expliqué. También hay diferencias en las superficies de los continentes, este es otro factor, tanto en composición como en altitud. Estas diferencias se reflejan en las especies vegetales y animales que se encuentran en las distintas regiones de la biosfera. Por supuesto, no tenemos la misma variedad de animales y plantas en el pico de una montaña nevada que en las faldas de una montaña normal a nivel del mar. Praderas, llanos, estepas, montañas, sierras, etc. en el mismo mar. Por supuesto, entonces, estos factores que están asociados al relieve y al clima de un planeta, obviamente afectan de manera directa al mantenimiento y sustentamiento de ciertas especies vegetales y animales y generan la variedad que ya conocemos. Podemos estructurar definidamente a la biosfera. En primera instancia y de forma muy general, la biosfera se extiende a cada lugar donde exista vida, de cualquier tipo, y se componen de elementos bióticos y abióticos. Vean las dos palabritas aquí. Bióticos y abióticos, un prefijo conocido por ustedes. Los definimos, pues. Los componentes bióticos son todos los seres vivos que dependen de su interrelación y de la relación con el medio ambiente. Estamos hablando, obvio, de las plantas y animales y nosotros mismos. Y los componentes abióticos son los elementos que no tienen vida, como el suelo, el aire, el agua, los minerales, la luz y las rocas, pero que además son importantes para la vida y el desarrollo de los componentes bióticos, es decir, se necesitan unos a otros. Esta es una estructura general en cuanto al contenido de la biosfera. Sin embargo, la biosfera la podemos definir por capas específicas. La biosfera está formada por las capas de la Tierra donde existe vida. Obvio, como dije al comienzo en la figura que vimos, notemos que en los diferentes elementos de la Tierra hay vida, tanto en el aire como en el agua, como en la Tierra, como debajo de la Tierra y debajo de los sedimentos marinos. De tal forma, la capa de la superficie sólida de la Tierra es la litosfera, pero hablemos de la capa más externa, más superficial, porque la estructura de la Tierra habla de la geósfera, y la geósfera es toda la masa sólida de la Tierra. Pero en toda la masa sólida de la Tierra no hay vida. Si nos vamos hacia el núcleo de la Tierra, que está constituido básicamente por níquel y hierro y mucho hierro, allí no hay vida, o al menos no se ha podido demostrar. La vida está en la capa más externa de la Tierra. Esa capa más externa de la geósfera se llama litosfera o litosfera. La atmósfera, en cambio, es la capa de aire que se extiende por encima de la litosfera. El agua de la Tierra, que puede encontrarse en la superficie, en el suelo, en el aire o por debajo del suelo como aguas subterráneas, forma la hidrosfera. Dado que la vida existe en el suelo, en el aire y en el agua, la biosfera se superpone a todas estas capas. Por eso vemos aquí en este esquema claramente qué es lo que realmente compone a la biosfera. Y si ustedes notan en este dibujito vemos por aquí como una ciudad, ¿no? ¿Y saben por qué yo elegí esta figura para ponerla aquí? Para aprovechar el ratito y decirles, wow, este es un factor que afecta a la biosfera. Los factores antropogénicos, es decir, los que están relacionados directamente con el hombre y sus modificaciones, sean o no por necesidad, el hombre ha modificado la biosfera. Podemos estructurar definidamente a la biosfera, seguimos en esto. ¿Por qué? Vamos a definir litosfera o litosfera.
es la parte terrestre de la biosfera que proporciona el sustento y los minerales necesarios para sostener la vida. En esta capa de la Tierra habitan desde las bacterias hasta los grandes mamíferos. Y si vemos aquí en esta estructura al lado de la derecha, puedo entonces explicar un poco mejor a lo que hacía referencia hace rato de la geósfera. La geósfera es toda la masa sólida de la Tierra hasta su núcleo, pero donde hay vida es en la parte de más arriba, que son las capas que básicamente vienen a componer las placas continentales, las que se mueven de hecho, y todo lo que esté por encima de ella, pero básicamente por encima, y en el subsuelo a pocos kilómetros por debajo. Eso es la litosfera, que sostiene la corteza oceánica y todo lo que nosotros conocemos, montañas, arcos volcánicos, etc. La astenosfera ya es la parte de la geósfera donde no hay vida. Allí no hay vida. Y está más profunda, por supuesto. La hidrosfera es la parte acuática de la biosfera. A diferencia de la litosfera y la atmósfera, cada porción de la hidrosfera es compatible con la vida. En el agua habitan prácticamente todos los grupos taxonómicos de plantas y animales. Por ejemplo, en las aguas termales crecen las bacterias especialmente adaptadas en las profundidades marinas. Habitan los gusanos tubulares que forman la base de las comunidades basadas en el azufre de las fuentes hidrotermales. Por eso, no es de extrañar que en las regiones más hospitalarias de la hidrosfera la vida sea realmente abundante. Y aquí muestro un pequeño esquema, no tan específico, pero sí muy general de lo que es el ciclo del agua. Recuerden que el agua también está cuantificada en la Tierra. Sube por evaporación de los ríos, lagos y mares, como vemos acá. Forma las nubes, una aglomeración de micropartículas de agua que vienen a formar la neblina, por decirlo así, las nubes, todas estas montañas, luego por un proceso de condensación. Por condiciones de presión y temperatura reguladas, ella precipita, bien sea en forma de lluvia o nieve, y cae nuevamente a la tierra. Se puede escurrir si cae como nieve. Se puede derretir formando pequeños ríos, riachuelos, aguas subterráneas e incluso glaciares, dependiendo de la zona de la tierra donde estemos. Cayendo el agua nuevamente al suelo, a sus profundidades y volviendo al mar. Y evaporándose desde el mar, desde los ríos y desde los lagos. También el agua sube a la atmósfera por medio de la transpiración de las plantas. Recuerden que el vapor de agua es una de las formas en que los vegetales también excretan sustancias y esa agua también va a la atmósfera. Bien, se producen los procesos de infiltración para generar las aguas subterráneas que finalmente terminan llegando al mar de alguna u otra manera. Y tenemos aquí la atmósfera. Las aves y otras formas de vida se pueden encontrar hasta unos 2000 metros sobre la superficie de la Tierra. Entonces, la atmósfera juega un papel crítico en la configuración de la biosfera porque las regiones más bajas de la atmósfera contienen gases que son esenciales para la respiración de las plantas y animales. Estamos hablando de la troposfera y de la estratosfera. La capa atmosférica desvía la radiación solar que incide sobre el planeta, impidiendo el calentamiento exagerado de la misma. Por supuesto, de alguna forma lleva a aparecer la capa de ozono en una de estas últimas capas de la atmósfera. Y también determina los patrones climáticos que rigen la vida de la Tierra. Eso también es importante, pues la atmósfera es quien controla toda esta parte. El objetivo, entonces, de explicar el concepto de biosfera atendiendo a sus características de constitución es lo que vamos a evaluar ahora a partir de alguna serie de preguntas en la clase. Gracias por su atención.